Buenas. Retratos modernistas es una exposición y una conferencia donde tratamos de poner en valor y de sacar al público, sacar a la luz una colección de imágenes, en este caso de la época modernista, que pertenecen al Museo Comercial y además son representativas de muchísimos pueblos o ciudades de toda la provincia de Alicante, entre ellas Novelda. La colección está basada en todas las imágenes que hemos podido rescatar de ciudades como Novelda, Alcoy, Torrevieja, Denia, Alicante, Orihuela, Monóvar, Elda, y que nos ayudan a comprender una época, y que la colección, lo que vamos a explicar vamos a contar en la charla, pues es por qué esa colección existe dentro de lo que es la idea de Museo Comercial, cómo complementa al resto de colección y bueno, pues qué papel juega y cómo nos ayuda a explicar una época. En este caso nos hemos ceñido a la época 1890-1910. La colección de retratos empieza en 1860, que es cuando llega la fotografía a la provincia de Alicante, y acaba en la época que creemos, porque así nos lo demuestran los hechos, que la gente ya no iba a fotografiarse, no iba a retratarse a los estudios, porque había mucha más facilidad de conseguir imágenes propias con cámaras caseras, que es en la época de 1960. Estamos hablando de un siglo de imágenes donde hay unas 5.000 imágenes desde 1860 a 1960, y estamos hablando de un elenco de artistas de unos 200 estudios fotográficos, entre ellos familias, sagas o fotógrafos que trabajaron en todas las ciudades de Alicante y provincia. Muchas veces ocurre que en las propias familias o en las propias casas existen retratos, existen fotografías de personas que son desconocidas hasta para quien es el dueño, porque realmente no se identificaron en su momento, no había costumbre de identificarlas, no había costumbre de poner los nombres de quién eran, y cuando ya se ha perdido la trazabilidad de que tu abuelo lo haya hecho con el nombre de sus padres, o que haya identificado a un hermano de un abuelo, en este caso a un hermano de posiblemente un abuelo tuyo o un bisabuelo, pues se pierde esa trazabilidad. Nosotros lo que podemos ayudar es un poco a datarle esas fotos, a darles, ponerlas, contextualizarlas en una época. Casi todas las fotografías llevan una autoría, eso también nos da una pista muy importante. Y bueno, creo que es interesante que todo el mundo también, ¿por qué no?, remueva en ese cajón, en ese baúl de los recuerdos, y que a esas fotos se preocupe y se ocupe de darle realmente el protagonismo que tienen que tener dentro de su contexto y que se merecen, que es dentro de la propia familia. Luego es verdad que para nosotros la gran mayoría de fotos que hemos expuesto son anónimas, porque las hemos encontrado, las he comprado, las hemos adquirido pues en mercadillos, en rastros, etcétera. Y en definitiva, pues para nosotros son personas desconocidas, pero para nosotros merecedoras y muy fidedignas de representar una época, porque nadie iba a fotografiarse para demostrar algo que no era. Entonces todo el mundo iba con sus mejores galas a retratarse, para luego esa foto mandársela a un familiar que había migrado, para regalársela a su pareja, para regalársela a sus hermanos, para tenerla en la propia casa, para ampliarla, como hemos visto y tenemos ejemplos de que las utilizaban también en ampliaciones en los propios domicilios, en los salones. Y bueno, es una parte muy fidedigna de una historia que en su conjunto habla mucho. Bueno, la segunda parte de la conferencia lo que la hemos dividido basándonos en lo que es el contenido de la propia imagen, que exactamente nos vamos a mirar y a retratarnos, a recrearnos, en lo que sería la moda. La moda de esos 30 años, esas 3 décadas, de cómo vestían los alicantinos y las alicantinas. Entonces nos hemos basado mirando y recreando pues aquellos revistas de la moda que venían sobre todo de Inglaterra y sobre todo de la zona de París, y la hemos comparado, hemos hecho una comparativa muy interesante con la imagen alicantina. Y cuando las plasmas una con la otra, ves que realmente están siguiendo la moda más actual. Bueno, aquí en Novelda lo interesante realmente es el patrimonio modernista. Estamos en una casa museo, la Casa Museo Modernista de Novelda, que es una excelencia al Art Nouveau, y al igual como otras casas, que por ejemplo la Casa Mira, que van a abrir próximamente, tenemos el Casino de Novelda, tenemos el Centro Cultural Gómez de Tortosa, que al final es un elenco, un conjunto de edificios que muestran pues toda esa riqueza de la burguesía comercial de finales y comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ponerlo en valor a través de la conjunción
patrimonio edilicio con patrimonio fotográfico y luego la representación en la feria este fin de semana, nos parece muy interesante porque al final la combinación de todo, porque además van a estar figurantes, personas que van a estar ataviadas al estilo modernista, y eso va a hacer que enriquezca muchísimo este patrimonio que tenemos aquí en Novelda y de alguna manera ponerlo en valor.